¿Qué tal, estimadas alumnas, estimados alumnos? Les saluda con el gusto su docente Víctor M. Romo. Vamos a continuar con el desarrollo del liderazgo a partir de la educación y la experiencia. Y vamos a proponer una actividad un tanto más dinámica, donde tengan que observar y realizar una reflexión, como veremos a continuación. El modelo acción, observación, reflexión. Continuamos. Bienvenidos y bienvenidas. Considere por un momento lo que una persona joven podría aprender al pasar un año trabajando en dos entornos diferentes como asistente de staff en el Congreso de Estados Unidos, o bien como carpintero en una cuadrilla de construcción de casas. Cada actividad tiene un rico acervo de lecciones de liderazgo por aprender. Trabajar en el Congreso, por ejemplo, proporcionaría oportunidades de observar a líderes políticos en el escenario público y tras bambalinas en momentos más privados. Presentaría oportunidades de ver a los miembros del Congreso interactuando con diferentes grupos, verlos en la derrota y en los triunfos políticos, y contemplar un margen de estilos de liderazgo. Una persona joven también podría aprender mucho al trabajar con una cuadrilla de construcción que convierte planos y materiales en casa terminada, viendo la coordinación con los subcontratistas, observando artesanos calificados, entrenar a los más jóvenes y las reacciones del líder a problemas y demoras con esto, estableciendo estándares y asegurando la calidad del trabajo. Al mismo tiempo, una persona podría trabajar en cualquiera de los entornos y no llegar a creer mucho si no está dispuesta a ello. Sacar el máximo de la experiencia es clave para desarrollar nuestra capacidad de liderazgo. En otras palabras, el desarrollo del liderazgo depende no solo de los tipos de experiencia que tenemos, sino también de cómo usamos estos para promover el crecimiento. Un estudio de ejecutivos exitosos encontró que una cualidad clave que los caracterizaba era una tenacidad extraordinaria para extraer algo valioso de su experiencia y buscar experiencias ricas en oportunidades de crecimiento. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Es en verdad más probable que alguien obtenga las lecciones de la experiencia al buscarlas? ¿Por qué no es suficiente solo estar ahí? Teóricos del aprendizaje por la experiencia como Kolb creen que las personas aprenden más de sus experiencias cuando dedican tiempo a pensar, reflexionar en ellas. Estas ideas se extienden al liderazgo en el modelo acción, observación, reflexión, que yo utilizo muchísimo en mi práctica de capacitación y desarrollo, AOR, que está presentado en esta figura, que muestra cómo el desarrollo del liderazgo se fortalece cuando la experiencia incluye tres procesos distintos: acción, observación y reflexión. Si una persona actúa pero no observa las consecuencias de sus acciones o reflexiona en su importancia y significado, podría decirse que no ha aprendido de la experiencia, ya que algunas personas no observan las consecuencias de sus acciones ni reflexionan sobre cómo podrían cambiar estas para ser mejores líderes. El desarrollo del liderazgo a partir de la experiencia puede ser mejor entendido como el crecimiento resultante de movimientos repetidos a lo largo de tres fases, más que simplemente en términos de alguna dimensión objetiva, como el tiempo. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo llevamos en un puesto determinado? Creemos que la forma más productiva de desarrollarnos como líderes
es viajar por la espiral de la experiencia que presentamos en esta figura. Quizá un ejemplo, hablando de nuevo de Colin Powell, aclare cómo la espiral de la experiencia se refiere al desarrollo del liderazgo. En 1963, Powell era un oficial de 26 años que acababa de regresar a Estados Unidos de un periodo de servicio de combate en Vietnam. Su asignación sería asistir a un curso aéreo avanzado de un mes. Cerca del final del curso, debía saltar en paracaídas con otras tropas desde un helicóptero. Como el oficial del más alto rango, Powell tenía la responsabilidad de asegurarse de que todo saliera bien. Al principio del vuelo gritó a todos que debían certificar que sus líneas estáticas, los cables que de manera automática abren los paracaídas al saltar, estaban aseguradas. Al acercarse al sitio de salto, gritó a los hombres que revisaron sus enganches una vez más. Estas son sus palabras de lo que ocurrió a continuación. Luego, empecé yo mismo a revisar cada línea, abriéndome paso entre los apertujados cuerpos, pasando la mano a lo largo del cable hasta el paracaídas de cada hombre. Para mi alarma, el gancho perteneciente a un sargento estaba suelto. Le puse la línea suelta en la cara y jadeó. El hombre habría saltado del helicóptero y habría caído como una roca. ¿Qué aprendió Powell de esta experiencia? De nuevo, en sus propias palabras. En momentos de estrés, confusión y fatiga, es precisamente cuando los errores suceden y cuando la mente de todos los demás está opacada o distraída. El líder debe estar doblemente vigilante. Siempre revisa los pequeños detalles. Se convertía en una de las reglas. Examinemos ahora este incidente a la luz del modelo AOR. La acción se refiere a los múltiples llamados de Powell para que los paracaidistas revisaran sus líneas. Reflexionemos de su propia descripción, que Powell podía haberse sentido un poco incómodo en subrayar la revisión de las líneas, a pesar de su persistencia en el comportamiento. Quizá usted también en ocasiones ha actuado de cierta manera, o fue obligado por sus padres, a pesar de sentirse un tanto avergonzado de ello. Y entonces, si tuvo éxito, se sintió más cómodo la siguiente vez, que actuó de la misma manera. Eso parece ser justo lo que ocurrió con Powell. La fase de observación se refiere a la asombrada percepción de Powell del fatal accidente que habría ocurrido si él no hubiera revisado las líneas estáticas personalmente. Y la fase de reflexión se refiere a la lección que Powell aprendió de la experiencia. Siempre revisa los pequeños detalles. Aun cuando no fue una percepción completamente nueva, su importancia era reforzada por esta experiencia. En un sentido real, Powell estaba recorriendo la espiral de una lección que aprendió en otras experiencias, pero aceptándola con mayor fuerza en esta ocasión, haciéndola parte de su estilo. También debemos señalar cómo describe Powell su aprendizaje de una manera consistente con nuestro marco interaccional. Resalta la importancia situacional de la atención del líder al detalle, en especial en momentos de estrés, confusión y fatiga, cuando es más probable que los errores sucedan. Por último, merece la pena señalar que a lo largo de la autobiografía de Powell analiza muchas lecciones que aprendió de la experiencia. Una de las claves a su éxito fue su habilidad de seguir aprendiendo a lo largo de su carrera. ¿Qué tal? ¿Qué habilidades necesitará el líder exitoso para el 2025? El Conference Board es una organización no lucrativa que realiza investigación, evalúa tendencias y hace pronósticos sobre la administración para ayudar a los negocios a fortalecer su desempeño y servir mejor a la sociedad. En 2002 identificó habilidades críticas
que los líderes necesitarán para tener éxito en el año 2025. Aquí está su lista. Algunas de ellas ya las utilizamos o hacemos en el día a día. Capacidad cognitiva, tanto potencia intelectual bruta como agilidad mental. Pensamiento estratégico, en especial con respecto a la competencia global. Capacidad analítica, es decir, habilidad de sortear entre diversas fuentes de información, data y sacar lo que es más importante. La capacidad de tomar buenas decisiones en un entorno de ambigüedad e incertidumbre. Habilidades de comunicación personal y organizacional. La capacidad de ser influyente y persuasivo con los diferentes grupos. La capacidad de administrar en un ambiente de diversidad. Administrar personas en diferentes culturas, géneros, generaciones, etc. La capacidad de delegar con efectividad. La capacidad de identificar, atraer, desarrollar y retener a personas talentosas. La capacidad de aprender de la experiencia. La capacidad de formar a los seguidores de forma eficiente y efectiva. ¿Qué opinas de estas habilidades? ¿Cuáles te gustaría desarrollar? Déjamelo en los comentarios para poder desarrollar o ampliar sobre estos temas. Sin más, continuamos con la espiral de la experiencia. El rol clave de la percepción en la espiral de la experiencia. La experiencia no es solo cuestión de qué sucesos te ocurran a ti. También depende de cómo se perciben esos acontecimientos. La percepción afecta las tres fases del modelo: acción, observación, reflexión, y así desempeña un rol importante en lo que cualquiera extraerá de un curso de liderazgo o de alguna otra situación de liderazgo. Los seres humanos no son registradores pasivos de las experiencias que les ocurren. Más bien, conforman y construyen activamente sus experiencias, con el fin de comprender mejor cómo la percepción afecta la experiencia. Examinaremos su rol en cada parte del modelo: acción, observación, reflexión, o la espiral de la experiencia. Empezaremos por la etapa que parece corresponder de manera más directa con la percepción, la fase de observación. Percepción y observación. La observación y la percepción tratan de atender a sucesos que nos rodean. Ambas parecen darse espontáneamente y sin esfuerzo, así que es fácil considerarlas como procesos pasivos. Nuestras imágenes mentales comunes del proceso perceptual reflejan este punto de vista implícito. Por ejemplo, es un error de concepción común que el ojo trabaja en esencia como una película que funciona en una cámara de operación continua. La falacia o sesgo de este punto de vista pasivo de la percepción es que asume que atendemos todos los aspectos de una situación por igual. Sin embargo, no vemos ni escuchamos todo lo que ocurre en una situación de liderazgo en particular. En lugar de ello, somos selectivos en lo que atendemos y a su vez lo que percibimos. Un fenómeno que demuestra esta selectividad es llamado el escenario perceptual. Los escenarios perceptuales pueden influir nuestros sentidos y son la tendencia o prejuicio a percibir una cosa y no otra. Muchos factores pueden disparar un escenario perceptual, como sentimientos, necesidades, experiencia previa y expectativas. Su rol al distorsionar lo que uno escucha demostró ser una lección costosa cuando un compasivo piloto de una línea aérea indicó a su deprimido copiloto: «Alégrate, cheer up». El copiloto pensó que el piloto había dicho «Gear up, arriba el tren», y subió el tren de aterrizaje cuando el avión todavía estaba en tierra. Prueba su propia capacidad de superar un escenario perceptual con el siguiente ejercicio. Lea el texto que aparece en tu pantalla
varias veces. Archivos terminados son el resultado de años de estudio científico combinados con la experiencia de muchos años. Archivos terminados son el resultado de años de estudio científico combinados con la experiencia de muchos años. En inglés, finished files are the result of years of scientific study combined with the experience of many years. Finished files are the result of years of scientific study combined with the experience of many years. Asegúrese de haberlo leído en inglés varias veces antes de seguir adelante. Ahora regrese al texto y cuente el número de veces que aparece la letra F. ¿Cuántas contó? 3, 4, 5, 6. La mayoría de las personas no dan la respuesta correcta. 6 la primera vez. El recuento más frecuente es 3. Y se hace el número que usted contó. Si no contó 6, vuelve a intentarlo. El error más común en esta prueba de apariencia trivial es ignorar las 3 veces que la palabra off aparece. Las personas la ignoran porque en inglés la palabra off tiene un sonido de V, no de F fuerte. La mayoría de las personas inconscientemente hacen de la tarea una búsqueda de auditoría y escuchan el sonido de F, más que buscar la forma de la letra. Por tanto, encuentran 3 F y no 6. Escuchar el sonido constituye un escenario perceptual contraproductivo para esta tarea, y haber leído el pasaje varias veces antes de contar las F no solo exagera la tendencia. Otro motivo por el que las personas ignoran la palabra off de este pasaje es que la primera tarea fue leer el pasaje varias veces. Dado que la mayoría somos lectores asiduos, tendemos a ignorar las palabras pequeñas como off. Desaparecen en nuestro escenario perceptual. Entonces, cuando se nos pide que contemos el número de F, ya hemos definido el pasaje como una tarea de lectura. Así que la palabra off realmente no está allí para que la contemos. Existen fuertes paralelos entre el ejemplo del anterior escenario perceptual y los escenarios perceptuales que entran en juego cuando estamos inscritos en un curso de liderazgo o observamos una situación de liderazgo. Por ejemplo, el maestro de este curso puede vestirse fuera de estilo y usted tener el perjuicio de pensar que quienes se visten mal por lo general no son buenos líderes. Debido a esto, usted puede descontar o no prestar atención a lo que el maestro tenga que decir acerca del liderazgo. Esto es desafortunado, porque el gusto por la ropa de un profesor o de su profesor poco tiene que ver con la capacidad de enseñar, que después de todo es una forma de liderazgo. Un fenómeno similar se da cuando esperamos encontrar más que todo cosas negativas relativas a otra persona. Por ejemplo, el empleado, el alumno problema. Tal expectativa se convierte en un escenario perceptual de buscar lo negativo e ignorar las cosas positivas en el proceso. Los estereotipos representan poderosos impedimentos al aprendizaje, ya que funcionan como filtros que distorsionan nuestras habilidades de observación. Por ejemplo, si usted no cree que las mujeres y o minorías son tan exitosas como los hombres para influir a otros, tal vez esté prejuiciado para identificar o recordar solo aquellos casos en los que una mujer o líder minoritario fracasaron y descontará o olvidará aquellos casos en que las mujeres o miembros de minorías tuvieron éxito como líderes. Desafortunadamente todos tenemos prejuicios similares, aunque por lo común no estamos conscientes de ellos. A menudo solo nos volvemos conscientes de nuestros escenarios perceptuales cuando dedicamos tiempo a reflexionar acerca del contenido de un programa de capacitación en liderazgo o una situación de liderazgo en particular. Otro factor más que afecta el rol que la observación desempeña es nuestra habilidad de aprender de la experiencia, que se describe a continuación en la parte en el reflector 3.2 que está en tu pantalla. Percepción y reflexión. Los escenarios perceptuales influyen en lo que entendemos y en lo que no.
lo que observamos o dejamos de observar. Además, la percepción también influye en la siguiente etapa de la espiral de la experiencia, la reflexión, ya que ésta se ocupa de cómo interpretamos nuestras observaciones. La percepción es inherente, una actividad interpersonal o hacedora de significado. Un importante aspecto de esto se ocupa de un proceso llamado atribución. Las atribuciones son las explicaciones que desarrollamos para los comportamientos o acciones que atendemos. Por ejemplo, si usted ve a Julie fracasar en un intento por hacer que otros formen un grupo de estudio, es probable que atribuya la causa al fracaso de factores de disposición en el interior de Julie. En otras palabras, es probable que atribuya el fracaso de formar un grupo de estudio a la inteligencia de Julie, su personalidad, apariencia física o a algún otro factor, aun cuando factores más allá de su control podrían haber desempeñado un rol importante. Esta tendencia a sobreestimar las causas de disposición del comportamiento y subestimar las causas ambientales cuando otros fracasan es llamada el error de atribución fundamental. Las personas prefieren explicar el comportamiento de otros sobre la base de atribuciones personales, aun cuando factores situacionales obvios pueden representar el comportamiento. Por otra parte, si usted intentó hacer que otros formasen un grupo de estudio y fracasó, es muy probable que culpara a los factores de la situación por el fracaso, como no hubo tiempo suficiente, o los otros no estaban interesados, o no sería bueno estudiar con ellos. Esto refleja un prejuicio egoísta. La tendencia es hacer atribuciones externas, o sea, culpar a la situación de nuestros propios fracasos, pero hacer atribuciones internas, darnos el crédito de nuestros éxitos. Un tercer factor que afecta el proceso de atribución es llamado la diferencia actor-observador. Se refiere al hecho de que es más probable que las personas que observan una acción cometan el error de atribución fundamental que el actor. Considero, por ejemplo, a un estudiante que saca una mala calificación en un examen. La persona sentada junto a ella, un observador, tendería a atribuir la mala calificación a características internas. No es muy brillante, débil en esta materia, etc. En tanto que la estudiante misma probablemente atribuiría la mala calificación a factores externos. El profesor no fue justo al calificar. Reuniendo todos estos factores, cada uno de nosotros tiende a ver nuestro éxito como debido a nuestra inteligencia, personalidad o habilidades físicas. Pero el éxito de otros es más atribuible a factores situacionales o a la suerte. Nos apresuramos a señalar, al concluir esta sección, que la reflexión también incluye funciones más elevadas, como evaluación y juicio, no solo percepción y atribución. Entenderemos estos aspectos de reflexión más amplios, que son cruciales para aprender de la experiencia un poco más adelante. Percepción y acción. Hemos visto cómo la percepción influye en las etapas de observación y reflexión en la espiral de la experiencia. También afecta las acciones que emprendemos. Por ejemplo, Mitchell y sus asociados han examinado cómo percepciones y prejuicios afectan las acciones de los supervisores en respuesta a subordinados de mal desempeño. Generalmente, estos investigadores encontraron que los supervisores estaban prejuiciados hacia tomar atribuciones de disposición acerca del desempeño por debajo de los estándares de un subordinado, y como resultado de esas atribuciones, a menudo recomendaban un castigo para enmendar el déficit de desempeño. Otra variable perceptual que puede afectar nuestras acciones es la profecía del autocumplimiento. La profecía del autocumplimiento ocurre cuando nuestras expectativas o predicciones desempeñan un rol casual en predecir los sucesos que anticipamos. No es difícil ver cómo ciertos fenómenos sociales a gran escala pueden ser afectados así. Por ejemplo, las predicciones de los economistas de cierto giro económico descendente pueden, vía el consecuente decremento en la confianza del inversionista, precipitar una crisis económica.
Pero la profecía del autocumplimiento también ocurre al nivel interpersonal. Las expectativas de una persona acerca de otra pueden influir en cómo actúa hacia ella y en reacción a su comportamiento. Puede actuar de una manera que confirma sus expectativas. Una secuencia de interacción típica se presenta en la figura 3.2, que será parte de la actividad semanal. Así que prestar un poco de atención. Parte de la mejor evidencia que apoya los efectos de la profecía del autocumplimiento en la capacitación y liderazgo fue recolectada por Eden y Shani. Eden y Shani realizaron un experimento de campo donde dijeron a los instructores en liderazgo que sus estudiantes tenían un potencial de mando desconocido, regular o alto. Sin embargo, el potencial de mando real de los estudiantes nunca fue evaluado, y sin que los instructores lo supieran, los estudiantes fueron asignados al azar a las condiciones de mando potenciales desconocidas, regulares o altas. No obstante, los estudiantes en la condición de alto potencial obtuvieron calificaciones de pruebas objetivas y actitudes mejores que los estudiantes en las condiciones de potencial desconocido o regular, aun cuando los instructores enseñaron de manera simultánea a los tres tipos de estudiantes. De alguna forma, estos captaron las expectativas de instructores y respondieron de conformidad. Así, tener expectativas, positivas o negativas, acerca de otros puede influir de manera sutil en nuestras acciones, y estas pueden afectar a su vez la forma como otros se comportan. En la figura 3.2, el rol de las expectativas en la interacción social. Por ejemplo, la persona 1 tiene expectativas de otra persona. Me han dicho que es agradable. Persona 2 se comporta de manera ambigua. Podría ser vista como amistosa. Persona 1. La expectativa es confirmada. Parece ser atractiva. Inicie interacción positiva hacia otra persona. Persona 2. Responde de manera amistosa. Persona 1. La expectativa es más fortalecida. Persona 2. Cambio del concepto de sí misma. ¿Me es fácil conocer a otros? Dicho esto, terminamos la primera parte de desarrollo de liderazgo a partir de la educación y la experiencia. Les pido revisar su actividad semanal. Cualquier comentario, duda, sugerencia, déjenmela en los comentarios, ya sea del video o vía correo electrónico. Quedo atento y quedo a sus órdenes. En la próxima sesión revisaremos desarrollo de la reflexión y el liderazgo, desarrollo del liderazgo a partir de la experiencia, y desarrollo del liderazgo a partir de la educación y la capacitación, que es muy importante para nuestro curso. Vamos a revisar la anatomía de una experiencia de aprendizaje, algunos programas de capacitación en liderazgo y construir la autoimagen de liderazgo. Sin más, quedo a sus órdenes. Hasta la próxima.